Capítulo 45. Señor Nigiteye. El día había estado lleno de reuniones agitadas y presentaciones adicionales entre Izuku, Mirio y su mentor, y al final del día molesto, con el periodista escribiendo un artículo sobre ellos, Izuku se retiró a su habitación para resolver el papeleo que necesitaría llevar a la agencia Nigiteyes. La solicitud de asistencia de Izuku para encontrar un estudio de héroe y la ayuda adicional de Mirio, finalmente se ofreció y organizó una reunión con Sir Nigiteye. Afortunadamente, debido al último año de participación de Mirio en sus propios estudios de trabajo y al historial de la agencia de Sir Nigiteyes, Izuku recibió la aprobación que necesitaba para el visto bueno de su escuela. Por supuesto, desafortunadamente, hubo varios detalles más involucrados y se requirieron reuniones para discutir las circunstancias en las que se encontraba Izuku y las reglas que se le hizo cumplir. Midori ya había estado seguro de que Sir Nigiteye sería informado de su situación inusual la noche anterior a su reunión, pero sorprendentemente Izuku aún no había sido informado de ninguna cancelación de última hora. De alguna manera, Izuku tenía más miedo que nunca de lo que diría Sir Nigiteye sobre su situación, recordando las breves palabras de advertencia que All Might le había ofrecido antes de su viaje a la agencia Nigiteyes, que se repetían una y otra vez en su mente. Cuando finalmente llegó la mañana de su presentación formal, a Izuku se le permitió abandonar las instalaciones de la UA por segunda vez desde que había regresado de la estación de policía, sin los múltiples ojos vigilantes adicionales de los héroes. Era una señal de confianza, una prueba de que Izuku estaba seguro, y no tenía intención de romperla. Todo lo que tomó fue un viaje en tren de 1 hora, y pronto tanto Izuku como Mirio estuvieron en la ciudad protegida por la agencia Sir Nigiteyes. Una vez que Izuku y Mirio se registraron en la recepción, la pareja se dirigió a la oficina de Sir Nigiteye, donde Izuku se enfrentó a su primer y último desafío. Desafortunadamente, resultó que era mucho más difícil para Izuku impresionar a alguien con su humor cuando en realidad no era su fuerte. Supuso que era difícil tratar de crear chistes alegres en el mismo lugar donde todos sus oscuros recuerdos estaban reprimidos. ¿Qué diablos te estás haciendo en la cara? ¿Crees que es divertido? Ridiculizar a All podría gustarte eso. Las primeras palabras de Nigiteyes para él no dejaron absolutamente ninguna duda en su mente de que finalmente había arruinado su primera impresión. El héroe se acercó a él antes de agarrar su rostro y hacer que Izuku retrocediera torpemente. Todas estas arrugas y líneas, todas están en el lugar equivocado. Incluso la mercancía sin licencia puede hacer un mejor trabajo que esto, una lamentable excusa de una impresión. Nigiteye miró su impresión por última vez antes de soltar la cara de Izuku. Mirio estaba justo detrás de ellos con una mueca de dolor en su rostro. Bueno, no había vuelta atrás de eso. Izuku se frotó la cara en los lugares donde Nigiteye lo había atrapado, rápidamente notó las montañas de mercancía de All Might que cubrían la habitación, mucho más de lo que incluso él había logrado recolectar, dejando su mandíbula ligeramente abierta al verlo. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en la joya de la corona en la habitación, el póster del 10º aniversario de All Might que nunca estuvo a la venta. Santa vaca, Izuku lo quería desesperadamente. Izuku logró apartar los ojos del poste mientras miraba a Nigiteye alejándose de él, mirándolo. Este hombre era un mega fanboy. Él es tan definitivo. No tengo tiempo para tratar con personas que encuentran graciosa la burla de All Might. Puedes volver a la entrada. Izuku sintió que su corazón se desplomaba por un segundo antes de mantenerse firme rápidamente. El incidente del río de vinagre, no está al tanto, señor. Sir Nigiteye hizo una pausa en su paso, volviéndose lentamente para mirar a Izuku aparentemente con una leve mirada. El niño tenía una peculiaridad que podía convertir el agua en vinagre y terminó casi ahogándose antes de que All Might lo salvara. Durante las entrevistas, el niño comenzó a disculparse, pero All Might dijo que su piel se sentía 10 años más joven. Fue antes de que trabajara con él, pero sí, conozco la historia. Izuku dejó que su rostro se convirtiera en un rayo sonriente mientras caía en su fase de fanboy. ¿Sí? Ese fue el rostro que elegí para impresionar. Nigiteye se giró en silencio por completo para mirarlo, concentrándose en Izuku. Ya veo, entonces estabas tratando de ponerme a prueba. Izuku saltó ligeramente hacia atrás con sorpresa, negando rápidamente la acusación. Oh.
No. Con All Might trabajando en OA, no es muy frecuente que tenga la oportunidad de ser un fanático de él, eso es todo. Mucha gente pensó que esa entrevista era aburrida, pero siempre la encontré realmente interesante. Dijo apasionadamente, mirando a Nicteye justo cuando Mirio regresaba para hablar con el compañero atrapado en la parte trasera de la habitación. Ya veo. Con eso, Sir Nicteye caminó hacia su escritorio y se sentó. Izuku se paró al otro lado mientras el héroe sacaba a su compañero. Izuku se enteró de que se llamaba Bublehirl y Mirio fuera de la habitación, dejando a la pareja sola en la oficina de Nicteye. Nicteye se había mantenido en silencio la mayor parte del tiempo, solo preguntando por los pocos documentos que Izuku llevaba en su bolso antes de tomarlos y romper el silencio para hablar. Una vez que selle este papel, estarás registrado en mi agencia para tus estudios de trabajo por un mínimo de 4 meses. Puedo recordarte que esto no se parecerá en nada a la pasantía anterior de una semana que tuviste, pero incluso antes de que yo considera permitirte unirte, necesito dejarte algo muy claro. Nicteye se subió las gafas sobre la nariz antes de cruzarse de brazos con una sensación de desconfianza y duda. No creo que debas haber aceptado el poder de All Might con tu peculiaridad anterior. Así que dime por qué debería dejarte hacer tus estudios de trabajo aquí. Izuku sintió que lo invadía una ola de hostilidad e intimidación del héroe sentado frente a él, tomando en silencio las palabras de Sir Nicteye. Cuando recibí la llamada de que viniste aquí para solicitar tus estudios de trabajo, me dieron algunos detalles adicionales que me informaron que necesitaba saber. Decir que estaba sorprendido sería quedarse corto, y me sorprende que OA esté incluso permitiéndote participar en estos, y mucho menos la cantidad de otros héroes y policías que estoy seguro están al tanto de tu situación. En cierto modo, tenía razón. Izuku había sabido durante mucho tiempo que su elección de aceptar One for All se hizo de una manera que nunca debería haber hecho, y sabía en ese momento que algún día tendría que lidiar con las consecuencias. Izuku simplemente no esperaba que vinieran en tantas formas diferentes. Creo que las acciones que tomaste ese día fueron irresponsables, y también lo fueron All Might hasta cierto punto. Izuku tragó saliva, frunciendo el ceño en desacuerdo con la desaprobación de Nicteye de la elección de All Might. Lo siento, señor, pero... Nicteye se apresuró a interrumpirlo. Pedir perdón no quita la cantidad de estragos que has causado, ya sea que aparentemente estés trabajando con los héroes ahora o no. All Might dio esperanza al público con su poder y humor, usó sus habilidades para brindar seguridad y usó su nombre para traer paz. ¿Cómo puedes hacer eso con tus peculiaridades y los efectos secundarios que traen? Entonces te preguntaré nuevamente, dime por qué debería permitirte hacer tus estudios de trabajo aquí, ¿qué beneficio obtendrás? ¿Traerme? Un silencio ensordecedor resonó en toda la habitación cuando el héroe terminó bruscamente, dejando a Izuku en un estado congelado y sin palabras. ¿Qué podría traer? ¿Cómo podría traer la paz al mundo, y mucho menos a Japón? Izuku sabía que si comenzaba a disculparse ahora, solo empeoraría la confrontación entre él y Sir Nicteye. Quiero intentarlo. Quiero convertirme en el héroe número 1. E incluso si no puedo debido a mi peculiaridad y al miedo que sé que trae, protegeré a todos del fondo y tomaré el relevo que otros intentan llenar el espacio de All Might traerá. Sé las responsabilidades y los peligros que trae mi peculiaridad, pero haré cualquier cosa para convertirme en el nuevo símbolo de paz, sin importar la forma que tome, estoy dispuesto a asumir esa carga solo. Los dos se miraron en silencio mientras las palabras de Izuku resonaban en el aire. Sir Nicteye reflexionaba lentamente sobre sus palabras antes de crear una respuesta. El símbolo que alguna vez fue All Might ya se ha ido, las actividades malvadas han alcanzado un máximo histórico y el mundo necesita desesperadamente un nuevo símbolo de paz. Sir Nicteye comenzó. Cuando escuché por primera vez el nombre del villano que había sido marcado en su identidad anónima, la policía había estado llamando y dando detalles a tantos héroes como pudieron para obtener ayuda, hice algunas de mis propias investigaciones en el objetivo de ver si yo podría ayudar en el caso de alguna manera. Izuku se movió sobre sus pies, se quedó quieto en su lugar mientras escuchaba atentamente la información que se le daba y los detalles de su caso que no le habían sido revelados.
Hiciste un trabajo inquietantemente bueno al evitar a la policía durante tanto tiempo, pero en ese momento, en el área que una vez patrullaste antes de ingresar a OA, descubrí que creaste miedo entre los villanos que alguna vez vivieron en esa área, y sin saberlo te colocaste en la parte superior de la jerarquía de los villanos en el área. Izuku sintió que sus ojos se agrandaban ante la información, su mandíbula se abrió lentamente por la sorpresa mientras Nighteye continuaba hablando. El héroe habló con calma, con mucha menos hostilidad que antes. Los criminales vivían con miedo de ti y del peligro que representabas para ellos, y cuando recibí la llamada telefónica sobre ti, busqué de nuevo la actividad de los villanos en el área. Desde los incidentes de Osu, tu presencia ha disminuido y la actividad malvada ha regresado, incluso se ha duplicado desde el retiro de All Might. El héroe profesional se movió en su asiento, cruzándose de brazos mientras miraba estoicamente a Izuku. Tus acciones en el pasado han respaldado torcidamente tus palabras, pero no te permitiré usar esa estrategia nuevamente, y estoy seguro de que si tienes algo de sentido común, tampoco lo harás. Tus crímenes del pasado son un marca en tu registro, un punto de desconfianza que la gente algún día descubrirá y usará en tu contra, creando otro vacío en el poder que juega un papel importante en la estabilidad de nuestra sociedad entre héroes y villanos. Izuku logró reunir la fuerza para hablar. Lo sé, pero estoy trabajando duro para pagar las deudas que tengo con las personas que me han salvado y me han puesto de nuevo en el camino correcto, y para ganarme el perdón que sé que nunca obtendré solo por tratar de hacer lo que es correcto. Sé que sin mis amigos y mis maestros en la OA estaría en prisión, y ahí es donde debería estar porque... Las divagaciones de Izuku se interrumpieron cuando Sir Nighteye tarareó lentamente de acuerdo, levantándose de su silla mientras sostenía el sello necesario para aprobar su trabajo-estudio. Bien, entiendo de dónde vienes, pero no tiene sentido preocuparse por el pasado ahora. Lo que sucedió ya sucedió, debes aprender a lidiar con las consecuencias y seguir adelante. Redimirte a ti mismo no puede ser solo una divagación. De palabras tampoco. Ambos factores son tan importantes como el otro. Comenzó Sir Nighteye. All Might hizo todo lo posible para hablarme por teléfono sobre tu incesante necesidad interna de demostrar tu valía ante los demás, o como le gustaba decir tu ambición de convertirte en el nuevo símbolo de la paz. Aunque no tenga una gota de humor en usted, ahora puedo verlo por mí mismo también, pero tendrá que trabajar para ganarse su lugar aquí en esta agencia. No seré fácil con usted. Izuku sintió que su expresión se suavizaba por la sorpresa ante el acuerdo parcial del héroe de dejarlo unirse a su agencia antes de fruncir el ceño con seriedad y profunda concentración cuando Nighteye terminó de hablar, sosteniendo el sello frente a él para que Izuku lo agarrara. Si quieres trabajar aquí, tendrás que sellar estos papeles tú mismo. Izuku observó la situación con cautela, escéptico ante la simplicidad de todo. Solo tenía que agarrarlo. Lentamente, Izuku extendió la mano para agarrar el sello en la mano del héroe, solo para que Sir Nighteye jalara bruscamente su mano hacia un lado justo cuando Izuku estaba a punto de tocarla. Vas a tener que esforzarte mucho más para agarrar esto, Midoriya, te sugiero que uses tus peculiaridades. Izuku sintió que sus ojos se abrían en estado de shock. ¿Peculiaridades? Pero señor, no traje comida extra. Sir Nighteye entrecerró los ojos. Y se supone que debo preocuparme por eso. ¿Qué sucede en el mundo real cuando estás usando tu peculiaridad y corres el riesgo de que tu peculiaridad te supere? ¿Vas a dejar que las personas que esperan que las salves perezcan indemnificados? Izuku retrocedió un poco ante las duras palabras del héroe, estupefacto. Tienes 3 minutos para tratar de quitarme esto, es hora de ver esas palabras puestas en acción. La expresión de Izuku se aflojó un poco antes de convertirse en algo mucho más comprometido con la tarea en cuestión, poniendo su bolso en el suelo mientras ponía espacio entre él y Sir Nighteye. No te molestes en preocuparte por lo que hay en la habitación, solo ven y tómalo. La pareja saltó de un lado a otro entre ataques continuamente. Sir Nighteye esquivó activamente los brazos oscilantes de Izuku en el sello mientras Izuku se arrojaba contra y alrededor de la habitación en rápida sucesión. Izuku se arrojó contra una pared y se disparó hacia Sir Nighteye tratando de superar el tiempo de reacción que poseía el héroe, solo para que Nighteye lo esquivara en el último segundo y atrapara a Izuku antes de que tuviera la oportunidad.
Izuku estaba empezando a sentir la tensión en su mente, ya que se contuvo con fuerza para evitar la posibilidad de que la resistencia de su peculiaridad Ghoul afectara su uso de One for All, causando que sus interruptores y giros se volvieran tensos e ineficientes. ¿No te dije que usaras tus peculiaridades, Midoriya? Deja de contenerte, solo te quedan alrededor de 2 minutos para agarrar este sello, y el tiempo corre. Izuku entrecerró las cejas con enojo, saltando entre otro póster y una estantería como una pelota de ping-pong, mientras gruñía una respuesta agitada. Sabes que no puedo arriesgarme a eso, esta es mi única oportunidad de convertirme en un héroe. Sir Nighteye suspiró con fastidio. Tu incapacidad para mirar más allá de tus propias preocupaciones te ha hecho olvidar los detalles más finos de cuál es mi peculiaridad. Si hubiera sabido que algo te iba a pasar, nunca habría continuado esta reunión más allá del primer segundo. Izuku se levantó de un salto y se obligó a correr hacia donde estaba parado Nighteye solo para verlo ya parado a un lado. Vas a hacer una pausa para pensar en lo que he dicho antes de darte cuenta de que realmente he visto lo que vas a hacer después. Izuku apretó los dientes, alejándose del héroe mientras debatía sus opciones, maldiciéndose a sí mismo por siquiera pensar en la posibilidad de usar su peculiaridad de Ghoul contra el héroe. Poco después de eso, vas a mirar alrededor de la habitación. No había forma posible de que él usara su Kagune, no tenía sentido, y la energía que requeriría para usar era peligrosa. Ni siquiera había pensado que habría estado usando su peculiaridad hoy. ¿Cómo podría haber sabido que había comido más comida? Se le permitió usar actualmente su peculiaridad fuera de los terrenos de la escuela. Y luego, le vas a dar. Sir Nighteye dijo, casi burlándose de él, cuando Izuku se liberó de las ataduras que se había puesto sobre sí mismo, avanzando hacia el héroe, fallándolo por un pelo. Es una pena, pensé que habrías podido obtener este sello mucho más rápido que esto, incluso si no tuvieras tu peculiaridad Ghoul. All Might te elige mal. ¿Qué? Izuku llamó con cautela. Sir Nighteye observó de cerca a Izuku. Había otros candidatos antes que tú, Mirio debería haber sido el que heredara One for All. Izuku sintió que se le caía el estómago por la sorpresa. Por supuesto, All Might lo había elegido casi por capricho después del incidente del lodo, una apuesta que de repente tomó sin opiniones secundarias. Por supuesto, tenía que haber otros candidatos. ¿Realmente tienes tiempo para sentarte sin rumbo en este momento? Mis expectativas para ti eran bajas después de la llamada telefónica que recibí, pero esto es solo una pérdida de tiempo. Incluso si no tuvieras tu otra peculiaridad, yo no creas que deberías haber obtenido One for All. Hay un candidato que es mucho más digno y no te lo reconoceré. Izuku sintió que las palabras del héroe lo rodeaban como un tiburón, esperando su respuesta mientras Izuku quedaba atrapado en el medio. Sabía que no era digno de One for All, lo sabía desde que lo había tomado egoístamente para ocultar su propia identidad de villano, pero por mucho que Izuku se odiara y despreciara por sus acciones pasadas, había trabajado duro para llegar al punto donde estaba, para pelear no solo sus batallas en la vida real, sino también las que se enfurecieron en su propia mente lamentable para llegar al lugar seguro en el que se encontraba ahora, e Izuku nunca había podido hacerlo solo. Tenía otras personas para las que trabajar duro, para impresionar y redimirse, e Izuku no estaba dispuesto a permitirse llegar tan lejos solo para que el antiguo compañero de All Might lo arrastrara de regreso a través del lodo del que tan desesperadamente había llamado. No podía darse el lujo de dejar que lo rechazara ahora, tendría que moverse más rápido de lo que Sir Nighteye podría reaccionar. Izuku se disparó por su habitación lleno de determinación, volando por todas partes mientras saltaba de pared a pared como una bala, dejando huellas por toda la habitación. Pensando en formas de evitar la línea de visión del héroe, Nighteye habló con desaprobación. Imitando a Gran Torino, pero no tan rápido como el original, tendrás que intentarlo más rápido que eso. Solo te quedan 30 segundos. 30 segundos. Fue el resultado de la acción rápida de Izuku para formular y poner en práctica su plan, saltando por el borde de la habitación mientras alcanzaba la estantería con la mano, arrojando todo por los aires. Papeles y cuadernos esparcidos por la habitación, bloqueando a Izuku y, al mismo tiempo, la línea de visión de Sir Nighteye hacia él, dándole a Izuku una oportunidad.
Con un rebote, se dio la vuelta y disparó al héroe desde un ángulo diferente, deseando desesperadamente alcanzar el sello mientras alineaba su trayectoria, solo para notar el cartel de tiempo limitado en su camino. Oh, era demasiado raro, Izuku no se atrevía a dañarlo. Sin tiempo para detenerse, Izuku se estrelló contra la pared, de cara, dejando un rastro de sangre por la pared de su nariz rota que rápidamente se crujió de nuevo en forma. Si tan solo el cartel no estuviera allí. Izuku estaba seguro de que habría podido agarrar el sello. El reloj llegó a 0. Tu tiempo se ha acabado. Las palabras intimidantes de Sir Nictelles resonaron en la oficina silenciosa cuando Izuku se volvió del lugar donde estaba arrodillado en el suelo con una mirada de desesperación en su rostro. Que no. Izuku corrió hacia atrás para tratar de convencer al héroe mientras continuaban hablando. Es demasiado tarde, ha perdido la oportunidad de sellar estos papeles usted mismo. Izuku apretó los dientes con ira, estaba a punto de entrar en el póster del 10º aniversario que no estaba a la venta. No podía permitirme dañarlo y no había suficiente tiempo para evitarlo. Lentamente, Nictelles miró alrededor de la habitación para asimilar el daño causado por las palabras de Izuku, notando inconscientemente la huella alrededor de la habitación que esquivó cuidadosamente todos los recuerdos de All Might. El héroe se volvió hacia Izuku, que miraba desesperadamente a Nictelles en busca de su respuesta final. Izuku había mantenido su entorno consolidado mientras lograba formular y actuar según su plan. Sir miró a Izuku pensativamente, sabiendo que era inteligente por el tiempo que había evitado a la policía, considerando la cantidad de evidencia física encontrada, pero este pequeño ejercicio había demostrado aún más su punto. Bien, te llevaré. Izuku se fue como si estuviera recibiendo un latigazo cervical severo. ¿Qué? Hola. Señor. ¿Ya terminó con Midoriya? Esa explosión al final sonó bastante final. El estudiante de cabello verde miró a su senpai al héroe en estado de shock, todavía tratando de entender las palabras de Sir Nictelles. Sir Nictelles se enderezó cuando se volvió para mirar a su estudiante. Sí, y he decidido enfrentarlo también. Izuku sintió que su mandíbula golpeaba el suelo cuando logró tartamudear una respuesta confusa. ¿Qué? Pero no recibí el sello. Declaró completamente confundido, con los ojos muy abiertos. Sir Nictelles se giró para responderle, su comportamiento mucho más tranquilo ahora que antes. Nunca dije que no sellaría el papeleo yo mismo si no sellabas el papel, no estaba seguro de aceptarte teniendo en cuenta tus circunstancias, pero All Might me convenció para que te diera una oportunidad, aunque no lo apruebo. Su falta de consideración. Sir Nictelles caminó hacia su escritorio, con el sello en la mano mientras se movía para marcar el papeleo. Izuku se levantó corriendo del piso para acercarse al héroe que había dejado su proceso de pensamiento en un mal funcionamiento sorprendente. Gracias. Señor. Izuku habló rápidamente, rebosante de emoción ya que su temor casi se había desvanecido. Sir Nictelles se sentó antes de juntar sus manos, redirigiendo su atención hacia Izuku con el papeleo frente a él, una sensación de seriedad bajando en su voz mientras hablaba. Este mundo necesita más héroes con el intelecto y el poder para mantener el mundo en paz, sin importar en qué dirección decidan hacerlo. Nictelles comenzó, Izuku se enderezó en su lugar mientras asentía dramáticamente, asimilando las palabras del héroe mientras superaba la ansiedad y el miedo que alguna vez tuvo. Las palabras del héroe como ley mientras las grababa en su mente. La mano de Nictelles descendió sobre el papel, estampándolo directamente en el cuadrado de la firma. Bienvenido a la agencia Nictelles, espero que no me decepciones. Izuku sonrió felizmente, asintiendo con la cabeza emocionado. Lo prometo. No te decepcionaré. Capítulo 46. La niña llamada Eri. Solo unos días después de que Izuku firmara su papeleo, sus estudios laborales ya habían comenzado a girar y caer cuesta abajo. El día estaba destinado a ser fácil y organizado, pero Izuku no estaba preparado para el nuevo tipo de carga mental que le supondría. Entonces, Midoriya, ¿no estás emocionado de finalmente tener un lugar oficial de estudio y trabajo? Todo esto debe ser bastante nuevo e interesante para ti. Mirio declaró felizmente, el par de estudiantes héroes caminando por una calle junto a grupos de civiles mientras hacían su primera ronda de patrullaje juntos.
Izuku asintió torpemente, mientras otro grupo de personas los saludaba a los dos, notando sus disfraces de héroe y sus rostros. Ah, supongo que sí. Sin embargo, es un poco estresante. Me perdí mucho entrenamiento que también podría haber usado. Mirio miró a Izuku con una sonrisa más suave, entendiendo de dónde venía. Supongo que tiene sentido, tu clase ha pasado por mucho y has estado en el ojo público por algo más que el festival deportivo. Izuku entendió lo que Mirio estaba tratando de insinuar, evitando que los ojos curiosos de las personas vagaran sobre ellos mientras caminaban por las calles. El festival deportivo había mostrado al mundo a sus amigos y compañeros de clase y las habilidades que poseían. Junto con eso, su rostro, además de Bakugous, había estado pegado por todo el país durante el tiempo que había sido rehén con All for One. La atención masiva de los medios que la Liga de Villanos le había brindado había puesto a su clase, a él y a Bakugou específicamente bajo los reflectores, y ahora Izuku se enfrentaba a las consecuencias. Al menos todas las palabras de asombro y alegría de los civiles fueron amables, mezcladas con algunas pocas de lástima. Al menos no eran crueles, e Izuku siempre estaría agradecido de que su presencia como Ghoul durante el campamento de verano no se hubiera revelado al conocimiento público. Sí, y nunca he sido realmente el mejor en la interacción social, así que esto será nuevo, bromeó débilmente Izuku, sonriendo torpemente mientras trataba de aclarar la situación. Mirio se rió entre dientes en respuesta. No te preocupes demasiado por eso. Mirio comenzó, sonriendo brillantemente hacia Izuku. Estás aquí en tus estudios de trabajo para aprender, ¿no es así? Estoy seguro de que podremos poner en forma tus habilidades sociales en muy poco tiempo. Izuku miró a Mirio, ligeramente sorprendido por su comentario, antes de devolverle la sonrisa entusiasta. Derecha. Mirio tarareó la respuesta de aprobación de Izuku antes de detenerse repentinamente, recordando algo que debía preguntar. ¿Oh, sí? Olvidé preguntar ya que estamos patrullando juntos, debemos saber los nombres de los héroes de los demás. ¿Cuál es el tuyo? Izuku parpadeó sorprendido por la repentina pregunta, pero rápidamente estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa en su rostro. Oh. El nombre de mi héroe es Deku. ¿Te gusta la muñeca? Izuku se frotó la parte posterior de la cabeza mientras sonreía con ansiedad. Ah, sí, era un apodo que me dio mi amigo cuando éramos niños. No me gustaba especialmente, pero uno de mis amigos en mi clase dijo, ella pensó que se parecía mucho a Dekiru, así que me gusta. Mirio hizo un pequeño movimiento con la boca cuando finalmente entendió el significado detrás de su nombre de héroe. Impresionante. Me gusta. Mirio sonrió brillantemente, para deleite de Izuku. El nombre de mi héroe es Lemillion, después de la cantidad de personas que quiero salvar. Continuó, su sonrisa todavía radiante mientras señalaba el número de su disfraz de héroe. Sé que no puedo salvarlos a todos, pero quiero salvar a tantas personas como sea posible. Izuku asintió con entusiasmo en acuerdo, queriendo salvar él mismo a tantas personas como sea posible. Era surrealista estar finalmente patrullando las calles, permitiéndome caminar en público con la supervisión de alguien que sabía. De alguna manera se siente completamente mal. Izuku recordó lo que dijo Nighteye acerca de que Mirio una vez fue candidato para One for All, mirando a su senpai mientras caminaba a su lado. Podía verlo, el futuro héroe que sería Mirio. Pudo ver lo bien que podría haber tomado el manto como símbolo de paz y cómo todavía podía hacerlo. Izuku solo podía preguntarse qué había sucedido entre All Might y Sir Nighteye por su decisión de caer en otro lugar. Fue solo cuando su conversación continuó, que una pequeña figura salió corriendo hacia ellos dos, golpeando las piernas de Izuku con un sobresalto. Izuku se estremeció levemente ante el contacto repentino e inesperado, solo para mirar al niño pequeño que se tambaleaba en el suelo. Izuku frunció el ceño con preocupación, con la boca abierta de sorpresa mientras se arrodillaba hacia el niño, notando rápidamente las picaduras de los vendajes envueltos en los brazos y piernas del pequeño. La mirada aterrorizada en su rostro cuando él extendió su brazo hacia ella hizo que Izuku detuviera su acción. Conocía este miedo demasiado bien. Todo demasiado inquietantemente familiar. Oye, ¿estás bien? Izuku llamó preocupado a la niña. Mirio se detuvo desde donde había caminado para volverse hacia ellos.
La niña no tuvo la oportunidad de responder a Izuku cuando un hombre apareció en el callejón del que había venido la niña y le pidió que regresara. Vamos, no querrías causar ningún problema a estos héroes, ¿verdad? La pequeña niña se estremeció con dureza ante sus palabras, su reacción apestaba a terror cuando Izuku aprovechó ese momento para mirar al extraño, solo para congelarse al verlo. La máscara era idéntica y su rostro era una imagen reflejada del criminal que tanto Nigiteye como Buble Gel debían seguir hoy. Chisaki de Shiya Saikai. Lo siento por mi hija, ella tiene la costumbre de salir corriendo sola y tropezarse con las cosas. Izuku solo podía mirar al hombre con miedo escrito claramente en su rostro, con los ojos muy abiertos, incapaz de decir una palabra. ¿Qué estaba haciendo esta chica con un villano como él? Sin pensarlo dos veces, Mirio rápidamente se hizo cargo, volteando la máscara de Izuku para ocultar lo asustado que estaba mientras hablaba. «Uah, tu máscara se ha caído de nuevo, vas a necesitar que te la arreglen». Mirio dijo alegremente, su personalidad alegre no se rompió en absoluto mientras miraba directamente al villano. «Lo siento. También fue culpa nuestra». Así fue, Izuku tragó saliva, tenía que mantenerse firme o terminaría rompiendo todo el plan de Sir Nigiteyes. Chisaki continuó hablando con calma, desconcertando a Izuku con la indiferencia de todo. «Ustedes dos son héroes. ¿No es así?», preguntó, su máscara amortiguó sutilmente sus palabras. «No creo que los haya visto a ustedes dos por aquí antes. ¿De qué agencia son?». Izuku respiró hondo, mirando a Mirio por el rabillo del ojo mientras dejaba que el rubio mayor tomara el control de la situación. Mirio se rió con torpeza. «Todavía somos solo estudiantes, aún no podemos reclamar una agencia. Ambos todavía tenemos mucho que aprender». Mientras Mirio desviaba la pregunta, y el villano se paraba frente a ellos y continuaba escuchando, Izuku volvió a mirar al niño que ahora se aferraba desesperadamente a él. El miedo y el terror escribieron profundamente en su expresión cuando Izuku sintió que una ola de temor lo invadía. No podían permitirse el lujo de hacerle saber que estaban con la agencia de Nigiteyes. Era demasiado riesgo con la investigación en curso. No podrían llevarse a la niña con ellos, podrían llevarla de regreso a un lugar seguro. «Supongo que deberíamos irnos», Chisaki interrumpió la explicación de Mirio mientras miraba a los dos héroes con cuidado, estaba siendo cauteloso. Necesitaban irse. Mirio le dio al villano una sonrisa, asintiendo mientras llamaba a Izuku. «Cierto. Todavía tenemos que terminar nuestra patrulla, y tenemos que volver antes de la hora del almuerzo», Mirio declaró, haciendo señas a Izuku para que lo siguiera mientras comenzaba a alejarse. «Oh, cierto». Izuku comenzó a estar de acuerdo, moviéndose de mala gana para ponerse de pie y seguir a su senpai justo cuando la niña se aferró a su pierna e hizo un pequeño ruido, acercándose más. Izuku volvió a mirar a la niña, atrapado en medio de un dilema de qué hacer cuando escuchó una pequeña voz finalmente hablarle. Por favor. Por favor no te vayas». La voz de las chicas se tambaleaba por todas partes, su pequeño cuerpo temblaba de miedo mientras sus pequeñas manos se apretaban con más fuerza en su pierna. La tensión en el aire comenzaba a aumentar, cuando Chisaki volvió a llamar a la chica, pidiéndole que lo siguiera. «Eri, es hora de irse». Eri solo se aferró a él con más fuerza, sin hacer ruido. Izuku volvió a mirar a la niña, colocando su mano sobre su cabeza mientras trataba de memorizar los olores que emanaban de ella. Sangre. Era débil, pero había sangre fresca debajo de sus vendajes. «Lo siento, señor, pero su hija parecía estar asustada». «¿Para qué son estos vendajes?». Mirio se hizo a un lado, rogándole internamente a Izuku que lo siguiera, mientras Chisaki fruncía el ceño ante su sospechosa intención. «Como dije, ella es una chica muy torpe. Probablemente tenga miedo de meterse en problemas por huir en este momento». «Ah, crianza, suena duro, ¿verdad?». Mirio intervino al tratar de calmar la situación solo para que Izuku lo ignorara. «Eso no explica lo que le estás haciendo». Chisaki entrecerró los ojos intimidantemente antes de mirar a los dos internos con una expresión extraña. «Parece que me entendiste, realmente no quiero explicar mi negocio familiar afuera, así que tal vez pueda explicarlo en algún lugar más tranquilo».
Los dos estudiantes héroes se miraron con cautela antes de seguirlo de regreso al callejón, mientras Chisaki comenzaba a explicar el comportamiento de Eris, Izuku aún sostenía a Eri protectoramente contra su pecho. El callejón estaba frío y oscuro, los edificios dejaban un espacio estrecho para que ellos caminaran sin que la luz pudiera pasar, dejando el final del corredor como si condujera a un vacío. Últimamente, se ha vuelto desafiante. Siempre huyendo así, creo que está pasando por una fase. Chisaki movió los brazos mientras caminaban y por el rabillo del ojo de Izuku, captó el sutil movimiento de su mano metiéndose en su otro guante. La acción hizo que Izuku dudara en caminar hacia adelante. Esto estuvo mal. Parecía como si Eri también hubiera visto movimiento. Cuando Izuku hizo una segunda pausa, Eri se congeló en sus brazos antes de luchar para soltarse. Oye, Eri. ¿Vas a estar bien? Las palabras tartamudeadas de Izuku quedaron sin respuesta, ya que, para su consternación, la niña corrió hacia Chisaki. Eri no se atrevió a levantar la cabeza mientras caminaba junto a él. Así que finalmente has terminado con tu rabieta, ¿verdad? Chisaki comenzó, mirando su repentina aparición a su lado, alejándose mientras ignoraba las palabras de Izuku también. Bien, ahora es hora de irse a casa. Izuku sintió que su mandíbula se abría para llamar a Eri nuevamente, tratando de avanzar hacia ella solo para que Mirio colocara su mano sobre su hombro, deteniéndose a su lado. Estaba a punto de ponerse violento, murmuró Mirio casi en silencio, observando las sombras que se alejaban de ellos. No podemos seguirlo. Volvamos con el señor y le daremos los detalles. Izuku apartó la mirada de Mirio cuando sintió que su corazón se rompía y dolía dolorosamente mientras asentía tristemente de acuerdo, viendo a Eri correr detrás del villano con sus pies descalzos mientras Chisaki se alejaba en la oscuridad. Derecha Ok. Cuando el par de héroes se fue, la figura de Eris finalmente desapareció por el rabillo del ojo de Izuku. Solo podía quedarse preguntándose, ¿qué demonios le estaba haciendo a ella? Hizo una mueca con dureza ante la idea. Izuku tomó otra respiración profunda del aire, calmando sus nervios mientras recordaba el olor de la pareja. Era lo menos que podía hacer, y ahora con el olor de Chisaki también sería capaz de rastrearlos. Izuku ahora sabía lo que era ser rehén. Los recuerdos le enviaban escalofríos de pavor por la espalda. Él no permitiría que lo que le pasó a él continuara para ella. Izuku la salvaría, sin importar lo que costara, incluso si los héroes no pudieran encontrarla de nuevo. No importaría, porque ahora Izuku sabía que podía hacerlo solo si era necesario, sin importar cuánto tiempo tomara. Explicar lo que le había sucedido a Nighteye fue mucho más rápido de lo que esperaba Izuku. Mirio tomó la iniciativa mientras explicaba el incidente en detalle, mencionando a la niña Eri y los misteriosos vendajes en su brazo. Aunque Izuku sabía que Mirio no sabía sobre su peculiaridad secundaria, no dudó en ingresar su propio hallazgo también, explicando los olores que había identificado y memorizado sin nombrarlos directamente. Mirio se quedó confundido acerca de los olores que Izuku había logrado memorizar. No entendía lo que decía Midoriya, pero Nighteye miró a Izuku con una mirada de comprensión antes de asentir apreciativamente. Cuando la lluvia comenzó a caer del cielo, el olor de Eri y Chisaki se desvaneció en la distancia, hasta que se volvió imposible de rastrear, dejando a Izuku apretando los puños con irritación y una sensación de fracaso. No había ninguna posibilidad de que hubiera podido salvarla hoy, pero con ese pequeño rastro de evidencia que pudo seguir desapareciendo, hizo que Izuku se sintiera completamente inútil. Estaba agradecido de que los ghouls nunca olviden un olor de la noche a la mañana. Lo siento, debería haber usado mi peculiaridad contigo antes de que te fueras. Eso fue una falta de previsión de mi parte. Me disculpo. Izuku miró a Nighteye con una mezcla de horror y sorpresa, sorprendido por su falta de previsión al menos en él específicamente antes de salir de patrulla. Izuku había esperado por completo que usara su peculiaridad antes de dejarlos. Seguramente esa tenía que ser una de las condiciones que tenía que seguir para que Izuku hiciera una pasantía en su agencia. La conversación continuó mientras Izuku permanecía en silencio, aún sorprendida por enterarse del riesgo que Nighteye había tomado, horrorizado y discutiendo un poco su falta de cuidado. Izuku simplemente no podía entender por qué Sir no usó su peculiaridad con él. Seguramente si se escapaba o si atacaba a alguien, tanto él como Nighteye se meterían en serios problemas.
El solo pensamiento fue suficiente para hacer que Izuku se asustara. El camino de regreso a la agencia SIR fue corto, tanto Mirio como Izuku se cambiaron de nuevo a su uniforme de UA para regresar a sus dormitorios cuando Izuku decidió quedarse un poco atrás para hablar con Nigiteye. Midoriya, ¿no vienes? Tenemos que llegar pronto a la estación de tren. Mirio lo llamó desde el otro lado de la habitación cuando Izuku comenzó a dirigirse a la oficina de Nigiteyes. Izuku se giró para mirar a Mirio y le ofreció una sonrisa de disculpa. Lo siento. Solo necesito hablar con el señor rápidamente. Te alcanzaré pronto, no te preocupes. Mirio miró a Izuku extrañamente sorprendido antes de sonreír y asentir, dejándolo en el pasillo frente a la oficina de Nigiteyes. Izuku respiró hondo antes de llamar a la puerta y entró cuando escuchó que Nigiteye lo dejaba entrar. ¿Querías preguntarme algo? Midoriya. Sir comenzó, ocupado mirando algunos papeles en su escritorio mientras miraba a Izuku a través de la parte superior de sus anteojos. Izuku asintió, un pequeño ceño fruncido se formó en su rostro mientras hablaba, su voz se volvió un poco más frenética a medida que avanzaba. Quería preguntarte acerca de no usar tu peculiaridad conmigo antes de salir a patrullar. Pensé que era parte del acuerdo de mi pasantía, o al menos tener a alguien observándome que supiera mientras estaba en público. Nigiteye dejó sus papeles y miró a Izuku con una mirada poco impresionada, antes de suspirar al entender el punto de vista de Izuku. Lo que les dije a ti y a Mirio después de tu patrulla era una mentira, al menos solo contigo antes de que te fueras, comenzó Nigiteye suavemente, usé mi peculiaridad contigo por razones de seguridad, como está escrito en las pautas de tu pasantía, pero yo no podría haberte impedido ir incluso si vi lo que hice, porque entonces lo que hubiera visto habría sido diferente. Nigiteye juntó las manos. Mi peculiaridad me permite ver un futuro que ya se ha establecido, no puedo cambiar el futuro que ya se ha escrito. Declaró con calma. Si hubiera venido contigo, no había posibilidad de que las cosas hubieran ido tan bien como lo hicieron, especialmente en un área civil, era un riesgo que no podía correr. Izuku asintió con la cabeza un poco tembloroso, completamente aliviado de que Nigiteye no hubiera arriesgado su pasantía o su libertad en general. Izuku no se dio cuenta de lo estresado que estaba por la situación hasta que se resolvió el malentendido, al menos ahora entendía lo que había sucedido y el razonamiento de Sears. Aún así, no ayudé a calmar los nervios ahora elevados de Izuku de que se le permitiera estar solo en público. Su creciente ansiedad que se había estado acumulando desde su entrevista con Nigiteye hace unos días finalmente lo superó, asustado después del accidente de que algo más saldría mal. Ah, está bien, eso tiene sentido. Gracias, comenzó Izuku, jugueteando ligeramente con su bolso y continuó, pero seguramente todavía necesito que me vigilen. Y mucho menos comenzar a dejarlo por mi cuenta. Ese algo que pondría en peligro su futuro y los héroes no esperarían ni un segundo para tenerlo atrapado en algún lugar donde ni siquiera podría respirar. Izuku finalmente había comenzado a sentirse mejor consigo mismo y la idea de estar atrapado nuevamente, bajo el ojo constante de otra persona o, peor aún, encerrado en una celda, lo dejó con un terror absoluto. Izuku no se atrevía a pensar en eso, en todas las posibilidades de lo que le sucedería, no podía hacer frente a la idea solo. Nigiteye levantó una ceja. Las reglas que la escuela ha establecido para ti no te ayudarán en el futuro, cuando trabajes por tu cuenta. Cuando trabajes aquí, usaré mi peculiaridad contigo principalmente por tu propia seguridad y para protegerte. Las personas a cargo de su caso apaciguaron. Aparte de eso, no tengo intención de seguirte como una oveja. Dijo sin rodeos, haciendo que Izuku parpadeara sorprendido. Pero, Izuku se interrumpió, incapaz de entender por qué Nigiteye estaba tan dispuesto a dejar que Izuku patrullara con Mirio como quisiera. Nigiteye nivela a Izuku con una mirada poco impresionada, la mirada que sus ojos enviaban intimidaba a Izuku. ¿Estás tratando de decirme que vas a hacer algo injustificado? Izuku retrocedió ante las preguntas, con la boca abierta de horror cuando rápidamente descartó la idea. ¿Qué? No. Izuku casi podría decir que pensó que vio a Nigiteye fruncir el ceño ligeramente en algo parecido a una sonrisa antes de que el héroe asintiera.
Bien, me alegro de escucharlo, comenzó con aburrimiento, su expresión cayó cuando volvió a sus papeles, haciendo una pausa mientras hablaba de nuevo, no te habría contratado si hubiera pensado que ibas a ser un riesgo de fuga, Midoriya. Además, incluso si fuera a acompañarte en tus patrullas y te volvieras deshonesto, Mirio tendría muchas más posibilidades de someterte que yo considerando su peculiaridad. Mi peculiaridad me permite predecir las acciones de las personas, pero en contra. El poder y la resistencia que tienes, suponiendo que lo hicieras todo, me costaría ganar. Izuku miró a Nighteye atónito, tan sorprendido que ni siquiera estaba seguro de si estaba escuchando correctamente, ni siquiera estaba seguro de si Nighteye lo estaba felicitando. Nighteye agarró algunos de sus papeles y los archivó antes de volver a mirar a Izuku. No me malinterpretes, simplemente estoy afirmando lo que debería ser obvio, pero no hay necesidad de que te preocupes de que algo salga mal en tu patrulla nuevamente. Incluso si hay un caso en el que no puedo usar mi peculiaridad antes de que te vayas, y te empujan más allá de tus límites normales. No me malinterpretes, no te estoy animando a que uses activamente tu otra peculiaridad, pero siempre que haya una razón aceptable, como salvando otra vida, responderé por ti. La expresión de sorpresa de Izuku se transformó en un ceño fruncido ante el último comentario de Nighteye. No tienes que preocuparte, no tengo intención de volver a usar esa peculiaridad, no voy a arriesgar todo el trabajo que mis amigos y mis senseis han hecho para mantenerme a salvo. Nighteye miró a Izuku con cuidado. En ese caso, estarás desperdiciando todo tu potencial. Izuku no pudo evitar mirar boquiabierto, estupefacto, al héroe con una total confusión escrita en su rostro. ¿Qué pasaba con las señales mixtas? El chico de cabello verde permaneció en silencio mientras Nighteye dejó escapar un profundo suspiro, levantándose de la silla de su oficina mientras caminaba para alejarse un poco de Izuku. Necesitas hablar con alguien sobre tu ansiedad cuando se trata de patrullar solo. Midoriya comenzó Nighteye sin rodeos, su voz fuerte y seria, mientras enfatizaba sus palabras. Más allá de eso, debes tener en cuenta que si alguna vez logras convertirte en un profesional de tiempo completo, habrá momentos en los que tendrás que trabajar solo. Las personas confiarán en ti para salvarlas, y tú lo harás. Necesita poder confiar en sus propias habilidades para hacer el trabajo sin bajas. Izuku permaneció en silencio mientras asimilaba las profundas palabras de Nighteye mientras el héroe continuaba. Por mucho que me disguste, Midoriya, posiblemente tengas la peculiaridad más poderosa del mundo. Necesitas que la gente esté de tu lado, necesitas que la gente confíe y crea en ti, pero antes de eso necesitas poder confiar por el momento. Será difícil para ti hacerlo, pero debes aprender hasta qué punto tus peculiaridades pueden hacerlo, de una manera segura, y confiar en tu capacidad para hacer lo correcto. Nighteye levantó la cabeza mientras miraba a Izuku de manera calculadora. Si alguien estuviera en problemas y necesitara ser salvado, no lo dudarías, ¿verdad? El énfasis en la vacilación hizo que quedara claro lo que Nighteye estaba indicando. Usar su peculiaridad de Ghoul siempre había estado fuera de discusión cuando pensaba en sus actos heroicos y las vidas que salvaría en el futuro, pero en realidad, ahora que lo pensaba, aún no había usado su peculiaridad de Ghoul para salvar un montón de vidas. Mientras los tomó también. Uraraka en la USG, Todoroki Idanosu, y Kota y sus compañeros durante el campamento de verano. Bakugou mientras se enfrentaba a All for One. Izuku hizo una pausa, llegando a una profunda comprensión. ¿Acaso la mayoría de las personas que había matado antes no lo habían sido, al menos en parte, porque estaba tratando de salvar a alguien? ¿Tan desordenado como estaba? No. No, por supuesto que no. Nighteye le dio a Izuku un fuerte asentimiento de aprobación al escuchar la convicción que transmitían sus palabras. Bien, bueno, espero ver algunas mejoras en sus puntos de vista de patrullaje la próxima vez que esté aquí. Oye, Midoriya. ¿Por qué tardaste tanto? Después de su reunión con Nighteye, tanto Izuku como Mirio se subieron al siguiente tren de regreso a Musutafu, antes de regresar solos a Ua. Midoriya había sospechado honestamente que uno de sus maestros vendría a buscarlos a la estación, pero la caminata a su nuevo hogar con Mirio fue más que apreciada. Pero le dio la oportunidad de volver a armar la pieza del rompecabezas en su mente.
En los próximos días, la frustración de Izuku solo empeoró y no le permitió concentrarse en su trabajo y estudios. ¿Por qué All Might no le había hablado de Mirio? ¿Por qué no le advirtió adecuadamente que Nighteye lo desaprobaría tanto, incluso sin mencionar su peculiaridad de Goula? Que sus compañeros le recordaran lo que pasó en sus estudios laborales tampoco ayudó mucho. Fue completamente sorprendente lo permitido que estaba Nighteye con él, considerando su pasado y otras peculiaridades, pero al menos le permitió a Izuku darse cuenta de que el disgusto hacia él sosteniendo One for All no era un rencor personal contra él. Pero el pensamiento puso a Izuku sumido en sus pensamientos. ¿Qué había pasado entre All Might y Sir Nighteye? ¿Qué había acabado con su equipo juntos? ¿Por qué All Might no le había dicho que Mirio estaba destinado a tomar One for All? Izuku necesitaba algunas respuestas. No era justo para él que lo mantuvieran al margen del secreto que se guardaba a su alrededor. Si quería resolver sus propios problemas, esto era un comienzo, tenía que ser consciente. Tomó un poco de tiempo encontrar a All Might, su mentor incapaz de enseñar Heroics con tanta frecuencia mientras aún se recuperaba de sus heridas de All for One. Eventualmente, después de no llegar a ninguna parte preguntando a sus maestros, Izuku recurrió a usar sus peculiaridades para cazar al héroe por su cuenta. Incluso con la vasta área de los terrenos de la escuela, en la tarde seca y soleada, solo tomó un segundo encontrarlo. Izuku encontró al héroe retirado corriendo por los muchos caminos que conducen entre los campos de entrenamiento, corriendo a toda velocidad hacia su mentor. Todo podría. Todo podría. Izuku gritó y avanzó por el camino, lo que provocó que su mentor saltara y se volviera para mirar la repentina presencia de sus alumnos. Vaya. Joven Midoriya, ¿cómo me encontraste? Además, no creo que puedas usar ninguna de tus peculiaridades a menos que sea con un adulto. Yagi lo regañó ligeramente con una mirada confundida a su alrededor, preguntándose qué podría querer su sucesor, sin molestarse realmente en hacer cumplir la regla mientras depositaba su confianza en Izuku. Lo siento. Pude olfatearte, lo siento, eso suena raro, solo estaba tratando de encontrarte. Izuku resopló un poco, recuperando el aliento mientras se disculpaba mientras All Might recordaba sus habilidades, antes de lanzar rápidamente sus preguntas a su mentor. Necesitaba preguntarte qué pasó entre tú y Nighteye. ¿Por qué no me advertiste sobre lo que me estaba metiendo? Nighteye sabe sobre One for All y quería que Togata lo tuviera, ¿por qué no me lo dijiste antes? All Might se giró para mirar hacia donde se dirigía, demasiado inseguro e incómodo con el tema para mirar a su alumno a los ojos. No era mi lugar decir. Por supuesto que lo fue. Izuku intervino irritado, su expresión visiblemente confundida y tensa. Si no fuera por ti, ¿quién lo haría? All Might se quedó en silencio, aceptando las palabras de Midoriya sin quejarse, mientras dejaba que su sucesor se desahogara. El hecho de que su reacción a mi otra peculiaridad fuera mejor que su reacción al saber que había aceptado One for All después de recibirlo, pero esa ni siquiera fue la peor parte. ¿Te das cuenta de cómo fue? Entrar en su oficina preocupado de mi mente debido a cómo podría haber reaccionado a mi peculiaridad de Goal, solo para descubrir que ya me había rechazado por tener One for All, sin siquiera saber por qué. Izuku apretó los puños con fuerza, las uñas se clavaron en sus manos. Necesito saber qué pasó entre tú y Nighteye. No como tu fan, sino como tu sucesor. Sé que nunca hablé contigo sobre lo que me pasó a mí y mis peculiaridades antes, y lo siento por eso, pero no es justo. Para mantener secretos que involucran mis poderes en secreto de mí. Yagi se giró para mirar a Izuku por encima del hombro. No pensé que conocer esta información te ayudaría, comenzó, no te lo oculté porque no me contaste lo que pasó antes del campamento de verano, lo siento si salió de eso. Camino. Yagi suspiró profundamente, los años le estaban pasando factura mientras se volvía hacia su sucesor con una mirada sombría. Trabajamos juntos durante 5 años antes de mi primera lesión con All for One, pero resultó que teníamos valores diferentes. Izuku se enderezó mientras asentía comprensivamente, bajando la cabeza ligeramente mientras pensaba profundamente. Recuerdo, nunca habías tenido un compinche antes que él y la razón por la que te separaste se mantuvo fuera de los medios. Yagi asintió en afirmación. Así es. Comenzó, un poco más suave que antes.
Después de mi lesión tuvimos una discusión. Nighteye quería que me retirara con la fama para mantener mi símbolo de la paz como leyenda y pasar mi peculiaridad al siguiente símbolo. Pero no quería que nadie tomara el lugar de All For One en el inframundo mientras levantaba el siguiente símbolo. Quería continuar con mi trabajo de héroe y seguir salvando personas durante el mayor tiempo posible. All Might suspiró profundamente de nuevo. Resultó que Nighteye había usado su peculiaridad conmigo, trató de advertirme que no continuara, pero no escuché, y no mucho después de que nos separamos, fue unos años después de que Nezu me recomendara a Youn Togata. Pero antes de tener la oportunidad de conocerlo, te conocí a ti. Y justo cuando las palabras de All Might salieron de su boca, Izuku sintió que lo invadía una ola de temor y comprensión, recordando cómo Nighteye había explicado su peculiaridad hace solo unos días. Fue entonces cuando realmente lo golpeó. Muerte. Cuando All Might se giró para mirar y huir del otro, Izuku recordó una vez más las muertes que parecían seguirlo y las muertes de aquellos cercanos a él que aún estaban por venir. Realmente nunca antes lo había pensado de esa manera, todas las muertes que había enfrentado en el pasado fueron de sus propias manos, pero ahora se enfrentaba a una nueva realidad. Nighteye realmente había visto cómo iba a morir All Might. Izuku sabía que All Might casi había sido asesinado antes y que el primero después del campamento de verano había puesto fin a su trabajo de héroe, pero recordar la peculiaridad de Nighteye y la confirmación que trajo. Sabía que el rastro de la desgracia que lo seguía lo alcanzaría nuevamente, pero Izuku no esperaba que sucediera tan rápido. ¿Cuál había sido la reacción de Nighteye cuando All Might le había dicho que se lo estaba pasando a otra persona como antes? Izuku le gritó a su mentor. Espera. Todo podría. Yagi hizo una pausa en su carrera cuando se dio la vuelta para ver a Midoriya persiguiéndolo. All Might, ¿qué tan lejos en el futuro estaba la visión de Nighteye? Necesito saberlo. Por favor. Yagi vaciló. 6, 7 años. Cuanto más hacia el futuro mira Nighteye, más difícil le resulta saber la hora, pero su previsión nunca se ha equivocado. Yagi continuó. Honestamente, ahora no estoy seguro de cuándo moriré. Izuku jadeó temblorosamente, con lágrimas en los ojos. Pero podría significar este año o el próximo. All Might asintió solemnemente, permaneciendo en silencio mientras Izuku se limpiaba las lágrimas. Pero aún no puedes morir. Dijiste que necesitaba presentarme al mundo en el festival deportivo, y fallé entonces, pero tampoco puedo hacerlo todavía. Necesito tu ayuda. La voz de Izuku se tambaleó, las lágrimas se formaron lentamente en chorros por su rostro mientras su corazón latía dolorosamente. Necesito que vivas. Todo lo que puedas, por favor. Necesito que me ayudes a convertirme en un héroe para poder cumplir mi parte de la promesa y mostrarte que estoy aquí. Ya sea como un héroe profesional o como alguien que lucha por el mundo en secreto. All Might inclinó la cabeza ligeramente confundido, luchando por el mundo en secreto. Izuku dejó que su cuerpo se desplomara mientras asentía con la cabeza. Nighteye me hizo darme cuenta de que si quiero ser el próximo símbolo de paz, necesito ser capaz de poner todo de mi parte para salvar a la gente, y no puedo hacerlo sin mis dos peculiaridades. Necesito aprender a aceptarlo como parte de lo que soy, pero sé que usarlo se convertirá en un arma de doble filo, sé que la gente me tendrá miedo a mí y a mis poderes, sin importar cuán cauteloso sea con ellos. Los pensamientos de Izuku se dirigieron a Eri, a sus amigos y compañeros de clase, a todas las personas que había salvado con sus poderes macabros, con la determinación llenando sus entrañas hasta el borde. No elegí tener mi peculiaridad de Ghoul, pero si quiero salvar a la gente lo mejor que pueda, elegiré salvar con ella. Es como dijiste en esa entrevista cuando era un niño, cualquier peculiaridad puede ser heroico si lo usas bien. All Might miró a Izuku con una mezcla de sorpresa y asombro, con una sonrisa formándose en su rostro. Durante mi última batalla con All For One, pensé que sería mi final, pero justo en el momento más álgido de la batalla, mis pensamientos se arrastraron hacia ti, Midoriya. Pensé en los problemas por los que has pasado y como siempre he seguido empujando hacia adelante. Una sonrisa se formó en el rostro de los ex-héroes profesionales, el sol de la tarde brillaba a su alrededor mientras miraba la mirada de sorpresa en el rostro de Midoriya. Entonces, chico, no te preocupes.
No tengo intención de morir pronto. Quiero verte crecer, quiero ver cómo progresan tus poderes. Las predicciones de Nicteyes han sido correctas hasta ahora, pero te juro, haré cualquier cosa para protegerte y ayudar a que te conviertas en nuestro próximo símbolo, de la forma que decidas. Yaji bromeó a la ligera. Oye, tal vez ya he reformado mi futuro, quién sabe. Pero no podemos estar seguros. Izuku frunció el ceño con determinación, apretando los puños nuevamente mientras miraba directamente a All Might, pero sea lo que sea que vio Nicteye, me niego a dejarlo. Me ayudaste a luchar contra mi destino después del verano. Campamento, me salvaste. Así que pase lo que pase, siempre haré todo lo posible para luchar contra tu destino. Para que puedas seguir viviendo también. Izuku observó la sorpresa en el rostro de All Might cuando el suyo se convirtió en una brillante sonrisa llorosa, sus mejillas dolían por la tensión y sus ojos estaban ligeramente hinchados por las lágrimas. Así que gracias, All Might. Muchas gracias. Haré todo lo que pueda para salvarte. Mientras Izuku le tendía el puño a su héroe número 1, Yaji caminó hacia adelante y chocó sus puños, sonriendo alegremente a su sucesor. Sé que lo harás, joven Midoriya. Creo en ti completamente. Espera, All Might. ¿Por qué no le pides a Nicteye que use su peculiaridad contigo de nuevo? ¿Qué? No. Es demasiado incómodo para mí verlo en este momento. Está bien. Negociaré con él por ti. Joven Midoriya, por favor espera. No creo que sea una buena idea, y deja de usar tu peculiaridad, también me meterás en problemas. Lo siento, All Might. Capítulo 47. Peculiaridades de los necrófagos. La mañana después de que Izuku habló con All Might, fue uno de los primeros días de fin de semana libres que tuvo libres en mucho tiempo. No había ningún entrenamiento organizado, ninguna agencia de héroes que solicitara su presencia durante el día, ningún amigo en los dormitorios con quien pasar el rato. Normalmente habría pasado el día con Uraraka, pero ella estaba actualmente en su propia pasantía, o Todoroki, que estaba en sus lecciones de licencia provisional. Ni siquiera podía pasar el rato con Bakugou porque incluso él estaba junto a Todoroki, dejando a Izuku completamente atascado en cuanto a qué hacer. Izuku dejó escapar un resoplido aburrido, acostado en su cama sin prisa por levantarse, mientras se preguntaba qué hacer consigo mismo. Mientras Izuku se quedó reflexionando, sus pensamientos se preguntaron a sus otros compañeros de clase. Claro, podría pasar el rato con los pocos que quedaban en los dormitorios hoy, pero Izuku todavía no se sentía completamente cómodo estando cerca de ellos fuera del horario escolar. Dejó escapar un suspiro, todavía era incómodo entre él y los pocos compañeros de clase que conocían sus poderes pero no sabían la historia detrás de ellos, siempre había esa tensión que surgía, especialmente cuando no estaban concentrados en convertirse. Un héroe. Con ese pensamiento yaciendo incómodamente en su mente, los pensamientos de Izuku se arrastraron hasta su pasantía, sobre él y las palabras que Nicteye había discutido con él después. De alguna manera, las palabras de Nicteye le recordaron la explicación que dio Mirio cuando explicó su peculiaridad a sus compañeros de clase. En ese momento, Izuku solo había pensado en descubrir las verdaderas profundidades del poder que tenía su peculiaridad Goal, junto con uno para todos, sin poner ningún esfuerzo en hacerlo. Esto era diferente, ahora Nicteye prácticamente había alentado su desarrollo, y bueno, Izuku no tenía nada mejor que hacer hoy. Todavía no estaba seguro de si se le permitía dejarla o a menos que fuera para su pasantía sin permiso, por lo que Izuku se dio cuenta de que lo mejor era pedirle permiso a Aizawa primero. Izuku no tardó mucho en bajar las escaleras hasta la planta baja de los dormitorios antes de dirigirse hacia el sótano donde residía Aizawa en la oficina del edificio. En realidad, no era un dormitorio en sí mismo, pero Izuku conocía el olor humano de Aizawa lo suficientemente bien como para saber que su sensei estaba justo al otro lado de la puerta. Con un pequeño golpe doble en la puerta antes de decir su nombre, Aizawa solo tardó un segundo en responder y la puerta se abrió con una expresión cansada en su rostro, todavía cómodo envuelto en su saco de dormir. Izuku asumió que su sensei se había quedado a pasar la noche en los dormitorios nuevamente. No era la primera vez, considerando la situación personal de Izuku, y ciertamente no iba a ser la última. Midoriya. ¿Qué pasa?
Izuku saltó un poco al escuchar las sutiles palabras de preocupación de Aizawa, frotándose inconscientemente la parte posterior de la cabeza mientras sonreía torpemente. Oh, me preguntaba si me sería posible salir del campus para ver a uno de mis amigos. Sé que los demás solo cierran sesión con su identificación, pero no estaba seguro de si me permitían salir todavía menos que fuera para mi pasantía sin supervisión. Aizawa pareció relajarse con sus palabras, aparentemente esperando que Izuku acudiera a él por algo mucho más preocupante, cuando asintió con la cabeza hacia arriba con comprensión, volviendo a su oficina mientras le hacía señas a Izuku para que lo siguiera. Personalmente, no tengo nada en contra de que abandonen los terrenos de la escuela para hacer lo que hacen los adolescentes sin meterse en problemas, pero desafortunadamente aún tendrían que ser supervisados y el papeleo involucrado tomaría mucho tiempo antes de obtener la aprobación del director Nessus. Aizawa comenzó, y Izuku se desinfló tristemente ante su palabra. Ah. Ya veo, dijo decepcionado mientras Aizawa llegaba a su computadora y se sentaba. Dicho eso, Midoriya, continuó Aizawa antes de que Izuku tuviera la oportunidad de salir de la habitación, sería mucho más fácil obtener permiso para ingresar a UA, considerando que no tienen antecedentes penales. Izuku se animó con las palabras de su sensei. Hasta donde yo sé, no tienen uno. Respondió rápidamente, dejando a Aizawa asintiendo con aprobación. Bien, tendré que revisar la base de datos de la policía, pero puedo conseguirles un gafete de visitante para la hora del almuerzo. Por lo general, no dejamos que los estudiantes hagan esto con amigos, de lo contrario, la escuela estaría llena de civiles y la cantidad de papeleo sería ser irrazonable, así que no se lo digas a ninguno de tus compañeros de clase. ¿De acuerdo? Izuku asintió con una sonrisa, dando rápidamente los nombres de Ides y Kanekis para sus respectivos trámites antes de enviarles rápidamente un mensaje de texto. Ide no tardó mucho en responder, pero desafortunadamente su brazo estaba en proceso de volver a crecer debido a una comida reciente, pero rápidamente recibió una respuesta del propio Kaneki, quien accedió a venir. Ides ya tenía su insignia de visitante y la verificación de antecedentes, Midoriya, para que pueda venir cuando quiera. Aizawa comentó sin dejar de mirar la pantalla de su computadora mientras Izuku estaba ocupado mirando su teléfono. Ah, eso es bueno, él acaba de decir que no podía venir hoy. Sin embargo, Kaneki dijo que todavía está disponible. Aizawa miró momentáneamente por encima del hombro antes de asentir en silencio a su alumno antes de volver al trabajo. Izuku levantó la vista de su teléfono en silencio antes de que una pequeña sonrisa invisible creciera en su rostro mientras se paraba detrás de su maestro, sintiéndose completamente agradecido por el favor que le estaba dando de forma gratuita. Se sentía extraño, Izuku honestamente no podía recordar la última vez que un maestro antes del personal de la UA había intentado activamente ayudarlo, incluso por las cosas más pequeñas. Lo dejó sintiéndose un poco amargo y solemne por dentro, la cantidad de odio que solía tener por no tener peculiaridad, y ahora, incluso con una peculiaridad de Goul, estaba más exceptuado que en ese entonces. Con un suspiro vacilante, el pensamiento se alejó de su mente, y Izuku prometió que encontraría una manera de agradecer a su sensei por todo lo que había hecho por él, de una forma u otra. Eso debería ser todo el papeleo, comenzó Aizawa, enviándolo a su impresora, solo recuérdele a su amigo que traiga su identificación con él en la entrada para que pueda verificar algunas cosas, a veces los datos en estos archivos no se actualizan con la frecuencia necesaria, especialmente para las personas sin antecedentes penales. Izuku asintió con entusiasmo antes de hacerle una pregunta a su maestro. ¿Qué se cambia que no estaría en los archivos? Preguntó con curiosidad. Aizawa, que se había puesto de pie para tomar el papel de su impresora, habló sin apartar la mirada. Solo cosas pequeñas e insignificantes, como los nombres de Kirk y una foto más actualizada del titular, es principalmente para confirmar su identidad y registrar su peculiaridad oficial. Nombre en los registros de la escuela. Izuku hizo una pausa en sus pensamientos, los ojos se abrieron ligeramente ante las palabras de sus maestros. No sabía qué peculiaridad tenía la identificación de Kanekis y mucho menos por qué la escuela la necesitaría. ¿Por qué importa qué peculiaridad tienen los visitantes?
Izuku preguntó con cautela, mirando a su sensei que se había girado para mirarlo ante la pregunta. Aizawa hizo una pausa antes de responder cuidadosamente. No es para tener nada en contra de la peculiaridad de las personas, es solo un registro por motivos de seguridad que Nezu hizo cumplir después del ataque de la Usopp. Aizawa vaciló antes de continuar. Si es motivo de preocupación, optamos por no tener en cuenta sus otras peculiaridades, solo en caso de que se filtre. Las únicas personas que conocen su otra peculiaridad son el personal de UA, el personal. Y héroes en su caso, así como cualquier amigo que sepa. Bueno, sería un poco exagerado llamar amigo a Mineta, pero Izuku entendió la idea. El chico de cabello verde con las pocas manchas blancas que aún sobresalían asintió con la cabeza en silencio. Ah, eso tiene sentido. La habitación en la que estaban sus dos cayó en un silencio incómodo entre ellos, solo los sonidos de su respiración y Aizawa completando algunos detalles en el papeleo con un bolígrafo que dejaba el aire. Fue solo cuando Aizawa dejó su pluma que rompió el incómodo silencio. Entonces, ¿cómo os conocisteis tú y este amigo tuyo? Izuku parpadeó sorprendido por la pregunta, dudando en responder mientras pensaba en una explicación plausible. Puede parecer una pregunta de interrogación para algunos, pero Izuku estaba demasiado acostumbrado a su maestro para reconocer la sorprendente autenticidad detrás de la pregunta de Aizawa. Oh, nos conocimos en la convención Ero en un concurso de trivia de All Might. Estaba solo unos puntos detrás de mí y luego vino a hablarme y nunca perdimos el contacto. Era una mentira descarada, pero por mucho que Izuku quisiera confiarle sus secretos a Aizawa, no era su lugar contarle el secreto personal de Kanekis. Izuku sabía que había tenido una suerte increíble con el resultado de su propio tratamiento después de que se descubrió su identidad, especialmente considerando el nuevo conocimiento público sobre las peculiaridades de Goul que había revivido. Izuku había sido arrojado solo al horrible mundo, pero Kaneki siempre se había mantenido oculto perfectamente a lo largo de su vida, evitando activamente cualquier sospecha con las habilidades y el conocimiento que tenía para durar toda la vida, que había aprendido él mismo de él. Otros. Y si bien las actividades de Kaneki nunca se habían informado públicamente, no había posibilidad de que se escapara tan fácilmente como lo hizo Izuku. Además, en todo caso, sorprendería más a la gente decirles que nunca había estado en uno, incluso con toda su mercancía personal. Oh, las alegrías de crecer sin amigos. Aizawa se giró para darle a Izuku una expresión en blanco, casi capaz de escuchar el en serio. Viniendo de los pensamientos de su sensei, mientras Izuku se frotaba la parte posterior de la cabeza sonriendo tímidamente. Aizawa dejó escapar un suspiro aburrido. Correcto. En ese caso, será mejor que le entregue estos papeles a Nezu, dijo su sensei, haciendo señas a Izuku para que lo siguiera mientras salían de la habitación y subían las escaleras hacia la sala principal. Fue solo cuando ambos pasaron por las puertas delanteras que Aizawa se detuvo para hacerle rápidamente otra pregunta a Izuku. Midoriya, otra cosa. ¿Necesitas algo para cuando llegue Kaneki? ¿O algún requisito adicional o peculiar para tener en cuenta antes de que llegue? Izuku se detuvo lentamente en sus pensamientos, sorprendido un poco por la pregunta, antes de sacudir lentamente la cabeza. No que yo sepa. La verdad sobre la peculiaridad de Kaneki era algo que Izuku juraba mantener en secreto hasta el día de su muerte, sin importar en cuántos problemas se metería si lo atrapaban. Kaneki salvó a Izuku del camino asesino que se vio obligado a caminar y fue la única razón por la que pudo pasar 2 meses completos sin asesinar a nadie, y por eso Izuku confiaría en él. Dicho esto, Izuku ni siquiera sabía cómo se clasificaba la peculiaridad de Kaneki en su identificación, por lo que era mejor mantener la boca cerrada de todos modos. Aizawa le dio a Izuku un asentimiento de confirmación, antes de girarse para salir de la habitación. Está bien, el papeleo debe estar listo dentro de la próxima media hora, pero te lo haré saber de todos modos. Con eso, Aizawa salió del edificio. Unas horas más tarde, Kaneki llegó al agua con una pequeña sonrisa en su rostro, cuando Aizawa llevó a Izuku a su encuentro.
Verificando 2 veces las identificaciones antes de entregarle a Kaneki su credencial de visitante, Aizawa dejó que ambos regresaran a los dormitorios donde Izuku llevó rápidamente a Kaneki a su habitación para evitar a los posibles compañeros de clase ruidosos que podrían haber estado al acecho. Cuando llegaron a su habitación, Izuku cerró la puerta detrás de ellos con un suspiro de alivio antes de volverse hacia Kaneki, quien estaba mirando alrededor de su habitación las pilas de recuerdos de All Might que cubrían las paredes. Me alegro de que me hayas enviado un mensaje cuando lo hiciste sobre la identificación. Estaba a punto de irme de mi casa sin ir a ningún otro lugar cuando me invitaste, aunque me sorprende que me hayan dejado entrar a esta escuela tan fácilmente. Especialmente con todo el ataques en el último año. Izuku dejó escapar un suspiro cansado mientras se dejaba caer en su cama, descansando sobre sus brazos apoyados detrás de él. Sí. Normalmente, la gente no puede entrar a este lugar tan fácilmente, pero Aizawa-sensei se ofreció a hacerme un favor ya que no se me permite salir de la escuela a menos que sea para mi pasantía. Kaneki se giró para mirar a Izuku con una ceja levantada, un poco confundido por la extraña decisión. Esa es una regla extraña, ¿haces tu camino a tu pasantía sin supervisión? Izuku se encogió de hombros antes de asentir, sí, creo que puede ser porque voy allí con otro estudiante de último año, pero estoy de acuerdo, realmente no tiene ningún sentido. Izuku dejó escapar un suspiro mientras dejaba caer sus brazos, mientras se dejaba caer de espaldas sobre su cama. Los mantiene felices, sean quienes sean, me alegro de no estar en el tártaro o algo así. Kaneki se encogió visiblemente donde estaba, mirando torpemente a una de las figuras de Izuku mientras asentía con la cabeza. Un silencio tranquilizador se compartió entre ellos por un momento. Midoriya apoyó la cabeza bajo los brazos mientras se permitía relajarse. El sol del mediodía brillaba por la ventana con una brisa que Izuku solo podía imaginar que era refrescante en el cielo de principios de otoño detrás de la ventana de su balcón cerrado. Izuku movió sutilmente la cabeza mientras miraba hacia donde Kaneki estaba mirando algunos de sus cuadernos, permitiendo que su mente divagara cuando de repente se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Kaneki desde antes del campamento de verano, hace poco más de un mes atrás. El pensamiento tomó a Izuku por sorpresa. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo, tantas reglas nuevas y condiciones de vida habían cambiado que Izuku realmente no había tenido tiempo de adaptarse y vincular su rutina pasada con su presente. Claro, estaba seguro de que Ide había hablado con Kaneki, que Kaneki le había dicho que estaba bien, pero era reconfortante volver a hablar con él en persona. Debe haber sido incómodo y preocupante, ver cómo se desarrollaba la historia en las noticias, sin escuchar una palabra de él hasta que llamaron a Ide a la escuela y, para ser honesto, Izuku se preguntó si había sido lo mismo con el resto de sus amigos. Así lo supuso, así lo esperaba. Además, Izuku estaba bien ahora, estaba en buenas manos y estaba seguro de que sus amigos supieran que estaba bien. Tengo muchos profesores aquí en la UA que sorprendentemente están dispuestos a ayudarme, así que estoy en buenas manos, no iré a prisión pronto. Kaneki se volvió hacia Izuku con una sonrisa cansada. Izuku sonrió tímidamente antes de volver a hablar. Dicho eso, quería preguntarte algo, comenzó, sentándose en su cama mientras Kaneki se volvía hacia él con toda su atención. Me preguntaba cuál es tu peculiaridad. En tu identificación, quiero decir. Izuku reiteró. Kaneki parpadeó con sorpresa antes de sonreír y metió la mano en su bolsillo para sacar su identificación, pasándola libremente mientras Izuku echaba un vistazo. Detector de nariz. Eso era algo que Izuku realmente no esperaba. Izuku levantó una ceja sorprendido, antes de devolverle a Kaneki su identificación, detector de nariz. Kaneki se rió torpemente mientras estiraba la mano para rascarse la mejilla. Mi madre no quería que me escribieran como Kirkles, eso es algo por lo que al menos puedo estar agradecido antes de que ella muriera. Estoy seguro de que puedes descubrir por qué. Izuku permaneció en silencio mientras asentía con la cabeza, sumido en sus pensamientos. Podía entender mejor que nadie por qué su madre habría hecho tal cosa, pero un detector de nariz era una elección extraña. Aún así, con una peculiaridad como la suya, Izuku pudo ver por qué era una opción viable. Definitivamente era algo que ambos podrían haber probado, de cualquier manera.
Entonces, ¿qué querías hacer de todos modos? Kaneki comenzó a cambiar de tema con una sonrisa. ¿Cómo te va en tu curso de héroe? Izuku feliz se mueve con la conversación, devolviendo la sonrisa de Kanekis. Ha sido bastante bueno, recientemente comencé a trabajar en una pasantía en la agencia Sir Nighteyes. La sonrisa de Izuku se atenúa. La última vez que estuve allí, salí a patrullar con mi estudiante de último año, no puedo dar muchos detalles al respecto, pero, Izuku hizo una pausa antes de suspirar, haciendo una mueca todo el tiempo, nos encontramos con una chica que luego encontramos se había escapado del villano que la agencia estaba rastreando. Kaneki también hizo una mueca visible. Oh, eso es horrible. Izuku asintió en respuesta antes de poner una sonrisa mientras respondía a la otra pregunta de Kanekis. En realidad, es por eso que me preguntaba si podrías ayudarme con algo. No podía preguntar por mensaje de texto o llamar en caso de que alguien estuviera escuchando. Kaneki lo miró con visible curiosidad. Oh, ¿qué era lo que necesitabas? Izuku se rascó tímidamente la nuca. Me preguntaba si podrías ayudarme a aprender más sobre mí, Kirk, y lo que puedo hacer con él. Izuku suspiró mientras bajaba la mano. La cuestión es que no puedo usarlo ni ir a ningún lado a entrenar sin supervisión ahora, así que pensé en preguntarte. Kaneki parpadeó sorprendido, enderezándose un poco y respondió. Bueno, no sé mucho, solo lo que me dijo mi madre. Se llevó la mano a la barbilla, sumido en sus pensamientos. Dicho esto, ella era amiga de algunos otros cuando yo era más joven, aunque perdimos el contacto después de que ella murió. De cualquier manera, veré qué puedo encontrar para ti. Izuku sonrió agradecido, inclinando la cabeza en agradecimiento. Eso sería genial, gracias. Tendrías que enviar cualquier cosa que encuentres al número de teléfono de Urarakas, pensé, todavía no sé si alguien está viendo mis mensajes. Kaneki asintió comprensivamente con una cálida sonrisa. Es mejor prevenir que lamentar. Los dos trabajaron juntos durante el transcurso del día para investigar lo que pudieran encontrar. El sol alcanzó su punto más alto en el aire antes de caer lentamente hacia el horizonte, hasta que Aizawa llegó para informarles que el tiempo de Kaneki había terminado. Aizawa dejó a la pareja en la habitación mientras Kaneki empacaba sus cosas. La pareja caminó hacia la salida principal poco después. Afortunadamente, solo Bakugou los vio salir. El chico los miraba con curiosidad mientras salían del edificio. En las escaleras, Kaneki se giró para mirar a Izuku detrás de él mientras bajaba al frente. Intentaré investigar un poco más para ti en mi propio tiempo, veré si puedo localizar a los amigos de mis madres también, pero trata de no decírselo a Ide. Kaneki comenzó, una pequeña sonrisa furtiva parcialmente oculta bajo la oscuridad del cielo de la tarde, que Izuku devolvió fácilmente. La sonrisa de Kaneki se convirtió en una sonrisa conmovedora ante la respuesta de Izuku, contento de que su amigo estuviera feliz y seguro, antes de dejarlo caer mientras se detenía para preguntarle algo. Oye, había algo que me estaba preguntando, ya que Oa pidió ver mi identificación, me preguntaba si alguna vez te preguntaron sobre IDs. Izuku inclinó la cabeza confundido, frunciendo el ceño mientras se detenía a pensar. Me habían preguntado de dónde había sacado mi comida, durante los meses previos al campamento de verano, pero nunca sobre la peculiaridad de IDs. ¿Por qué preguntas? Kaneki vaciló visiblemente antes de responder, aparentemente analizando sus opciones. Legalmente, IDs aún no tiene peculiaridad. Nunca registró su peculiaridad después del accidente. Para evitar que la gente hiciera preguntas, Kaneki comenzó lentamente. Pensé que era extraño que lograra entrar sin ser interrogado. Él nunca mencionó nada, pero si hubieran realizado las mismas verificaciones de antecedentes que hicieron conmigo, seguramente se habrían dado cuenta de que algo andaba mal. Izuku se detuvo ante el pensamiento, los ojos se abrieron lentamente ante el razonamiento de Kanekis. Tenía sentido, en teoría, Ide debería haber tenido que haber pensado en los mismos controles también. Kaneki dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros. Me parece un poco extraño que no hicieran preguntas, pero si nunca lo mencionaron, probablemente no sea nada de qué preocuparse.
Pero Izuku sabía desde el principio que sus historias de portada nunca eran perfectas, que los agujeros de la trama siempre les habían dejado pistas para que las siguieran, pero nunca esperó tener que preocuparse por eso después de haber sido atrapado. Mucho menos por el bien de la vida de otra persona. Izuku sabía mejor que nadie que Nezu no era de los que se perdían nada, que siempre estaba tratando de dar un paso adelante, y eso no era algo que no hubiera tenido en cuenta. Izuku no fue llamado de regreso a sus prácticas hasta el final de la semana, por lo que sus días pasaron claramente. Kaneki tampoco había encontrado mucho, pero Izuku aún estaba contento por la ayuda. La noche antes de que lo llamaran, Uraraka lo había arrastrado a la cocina mientras conversaba con Tsu sobre sus pasantías compartidas. Fue interesante aprender cómo fueron las experiencias de Urarakas con Ryukyu, antes de discutir las partes de su propia pasantía donde pudo. Fue una sorpresa cuando Aizawa se acercó a los tres y les dijo que también viajaría a la agencia de Sir. Entonces, cuando llegó el momento de regresar a la agencia Nighteyes, no fue una sorpresa cuando Asui, Uraraka e incluso Kirishima comenzaron a caminar en la misma dirección que ellos, viajando en el mismo tren antes de bajarse en la misma parada. Quedó muy claro hacia dónde se dirigían, cuando atraparon a Mirio y sus dos amigos a solo unas pocas cuadras de la agencia de Nighteyes. Algo estaba pasando e Izuku no estaba del todo seguro de que, las breves conversaciones entre Kirishima y él mismo tampoco calmaron sus nervios. Eran alrededor de las 10 am cuando Izuku, sus compañeros de clase y Aizawa finalmente llegaron a la agencia. La multitud de héroes en el vestíbulo principal se llenó de profesionales sin nombre y unos pocos clasificados entre los 100 mejores, que Izuku reconoció mientras miraba alrededor de la habitación. Lo que sea que estaba pasando, era un gran problema. La reunión aún no había comenzado, no había nada que hacer. Izuku estaba pasando su tiempo tratando de identificar a todos los héroes alrededor de la habitación, se paró junto a sus amigos mientras las conversaciones se filtraban en el aire, solo se dio cuenta de que uno de los héroes que no conocía lo miraba con una mirada de desaprobación desde el otro lado de la habitación. Sin saber por qué el héroe al azar estaba mirando a Izuku, lentamente se dio la vuelta para ver si había alguien detrás de él, antes de mirar hacia atrás y caminar hacia el otro lado de sus amigos, donde estaba parado Aizawa. No, definitivamente lo estaban mirando. Izuku tragó saliva con nerviosismo mientras apartaba los ojos del héroe. Aizawa notó su nueva presencia a su lado mientras su sensei miraba hacia donde él había estado mirando. Fue solo una sola mirada de su maestro, antes de que Izuku escuchara el suspiro de disgusto que salía de su boca. Ah, es él. Aizawa comenzó con un tono de molestia, inclinándose ligeramente para susurrar discretamente a Izuku. No le prestes mucha atención, Midoriya. Está mirando hacia aquí porque era parte de tu investigación, está aquí porque recientemente se mudó de agencia. Si él te molesta en absoluto, házmelo saber, ¿de acuerdo? Izuku asintió lentamente. Ah, eso tenía sentido, ese héroe sabía quién era. Bueno, eso no fue incómodo ni desagradable en absoluto. Afortunadamente, la reunión comenzó poco después, con Bubblegel entrando al vestíbulo antes de llamarlos a la habitación y explicarles la situación. Gracias a todos por venir en tan poco tiempo, comenzó Bubblegel, disculpándose antes de continuar. La agencia los llamó hoy aquí para hablar sobre el grupo Yakuza, Shiasai Ikai, y las actividades criminales en las que creemos que están participando. Izuku observó en silencio junto con el resto de la habitación con anticipación, mientras aparecía una foto en la pantalla al frente de la habitación, que mostraba a un grupo de hombres esposados. Bubblegel continuó su discusión. Hace aproximadamente un año, comenzamos nuestra investigación después de que un robo a un banco resultó en un altercado entre Yakuza y el delincuente que cometió el robo. Al principio, la policía pensó que se trataba de un accidente, ya que los delincuentes involucrados en el robo resultaron ilesos, pero no hubo algunas cosas que no cuadraron, así que comenzamos a investigar su rastro. La pantalla cambió a una imagen de Chisaki, overall, con su espeluznante máscara que hizo que Izuku se sintiera incómodo cuando Centipeder se hizo cargo de la discusión. Durante nuestra investigación, descubrimos que uno de los miembros del grupo Yakuza, Kai Chisaki, también conocido como Overall, había comenzado a hacer crecer su red de conexiones.
donde recientemente se detectó una interacción con uno de los miembros de la Liga de Villanos, Jin Babagawi, también conocido como Duise. La pantalla cambió de nuevo al miembro de la Liga de Villanos sin previo aviso, dejando a Izuku conteniendo un pequeño y tembloroso aliento al ver a uno de sus captores anteriores. No se dio cuenta de las miradas de preocupación que venían de Mirio además de él, y de Aizawa desde el lado opuesto de la mesa. Esta interacción entre los dos grupos nos ha hecho creer que pueden haber comenzado conversaciones de colaboración juntos, algún tipo de acuerdo mutuo. El héroe hizo una pausa y miró sus papeles. Estaban cansados de que los siguieran, pero con la ayuda de la policía pudimos confirmar que se había producido un altercado entre los dos grupos. Cuando la pantalla cambió a las ruinas de un edificio, al otro lado de la habitación frente a Izuku, Gran Torino eligió ese momento para hablar. La policía pidió nuestra ayuda, pero lamentablemente llegamos tarde. El viejo héroe miró a través de la mesa a Izuku antes de suspirar. Es una pena la situación, pero me alegra verte por ahí, niño, pero parece que las cosas se van a poner feas de nuevo. Izuku miró a su mentor con sorpresa, antes de darle una mirada temblorosa pero determinada. No importa, todavía quiero ayudar. Bueno, solo si no tenía que volver a ver la Liga de Villanos. Preferiría mantenerse alejado de ellos por el resto de su vida, pero una vez más. Tenía que hacer algo por Eri.